Bueno, mis estimados, quería saludarles. Saludos con la paz del Señor. Quería, quiero traerles realmente hoy eh, una palabra, algo que el Señor eh, sembraba en mi corazón. Me hacía recordar algo que en algún momento, por su misericordia, me permitió compartir, ¿vale? Pero realmente el Señor ha estado sembrando esta palabra a, a raíz de este día y en circunstancias que hemos estado viviendo. Amén. ¿Cuántos saben que la palabra del Señor tiene poder? Amén. No, nadie. Siente su cámara, mi estimado, no tengan miedo. Bueno, quiero empezar. Me gustaría que fuéramos al Evangelio de Juan. ¿Vale? Si me acompañan el Evangelio según el apóstol Juan, el capítulo 17. Le voy a leer en una versión que está en inglés, pero lo puede traducir, ¿vale? Es la traducción, se llama la traducción de la Pasión, ¿vale? Es Juan capítulo 17 verso 8 y dice así, dice, y las mismas palabras que me diste para hablar, se las he transmitido a ellos. ¿A quiénes? Él está tomando una oración y está orando sobre sus discípulos. Amén. Entonces dice, han recibido tus palabras y las llevan en su corazón. Están convencidos de que vengo de tu presencia y han creído plenamente que tú me enviaste para representarte. Una de las cosas que nosotros, o mejor dicho, que muchas veces no tomamos tan claridad, es muchas veces cuando el Señor nos está hablando. Cuando nosotros, por ejemplo, en dicho momento, por ejemplo, en mi caso, cuando yo recibí al Señor en mi corazón, yo tomé muy en serio las palabras que el Señor me da y las que me dio y las que me sigue dando. Pero muchas veces se nos olvidan las palabras. No simplemente hablo de una palabra profética, sino que también la palabra logos, la palabra de la Biblia. Se nos olvida qué fue lo que en su día entendimos de la palabra. ¿Me siguen? Entonces necesitamos muchas veces regresar a la palabra. Ya, necesitamos recordar que la palabra, incluso Jesucristo mismo dijo que sus palabras son espíritu. ¿Me entienden? Las palabras que salen de nuestra boca tienen un espíritu por detrás. Entonces, por eso, mis estimados hermanos, nosotros también hemos de cuidar la manera que hablamos. Nosotros debemos de cuidar lo que decimos, lo que transmitimos por medio de nuestra boca. Entonces, yo le hago una pregunta a usted: ¿qué transmite cuando habla, cuando está en una reunión con sus hermanos, sus amigos, su familia? ¿Me entiende? ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo es nuestro vocabulario? ¿Sí me entienden? Nuestro vocabulario tiene que ser palabras de bien, sazonados con amor. ¿Me entiende? Tenemos que representar al Padre que nos ha permitido, en primer lugar, conocerle. No, no. Voy a poner eso en otra categoría. En segundo lugar, nosotros conocerle. En primer lugar, Él nos conoció primeramente a nosotros. ¿Sí me entiende? Y porque Él se fijó en nosotros, por su bendita misericordia, Él se fijó en nosotros, ¿me entiende? Y nos trajo con lazos de amor, fue cuando nosotros, a la disposición de nuestro corazón, comenzamos a conocer de Él. ¿Ya me entienden? Entonces, cuando nosotros vamos conociendo al Padre, a mí esto para mí es muy interesante realmente compartir de conocer al Señor. Ya. Eh, Nosotros siempre recurrimos, mi esposa y yo, al testimonio de cómo el Señor, a nuestro testimonio, de cómo el Señor comenzó con nosotros. Ya, el Señor comenzó con nosotros en medio eh, de un piso que para Latinoamérica o nuestros países, a un apartamento muy pequeño que conseguimos acá. ¿Listo? Fue donde nuestro proceso, el Señor me hacía recordar hoy cómo fue que Él en dicho momento nos abrió la puerta para conseguir un piso, nos abrió la puerta para estar, ya no compartir con muchas más personas bajo un mismo techo.
sino que simple y sencillamente éramos tres personas que vivíamos, mi esposa, familiar de ella y mi persona. Y en medio de eso nosotros comenzamos, porque ya estábamos en un proceso de comenzando a conocer de Dios. Ya, el segundo paso que le decía, nosotros conociendo de Él, pero Él ya nos conocía. Entonces muchas veces, mis estimados hermanos, muchas veces el Señor va a hacer algo particular con usted, ¿me entiende? Y muchas veces esa particularidad es alejarlo, hay veces, del lugar muy cómodo donde nosotros nos encontramos. No le estoy diciendo que en el lugar donde estaba era cómodo, pero había una cierta comodidad, un cierto relax, ya, espiritualmente hablando. Entonces, en medio de esos momentos donde el Señor permite que nosotros seamos removidos de en medio de otras personas, y ojo, esto es una parte que muchas veces uno no entiende porque uno no sabe que las oraciones que uno hace al Señor, el Señor le dice amén a su oración. O sea, amén, vamos a hacerlo, así es. Yo recuerdo, para entrar un poquito en ese testimonio, que yo le dije al Señor que en medio de que yo lo estaba comenzando a conocer a Él, yo le dije que yo quería que Él fuera mi amigo. ¿Me entiende? Aquí donde vemos que el Señor está orando sobre los discípulos, llega un momento, si no me equivoco, y le dice, ustedes ya no son mis siervos, ustedes ya no son mis discípulos, son mis amigos. Ya. Yo recuerdo que en un momento dado yo hice esa oración y hermano, cuidado con la oración que usted hace al Señor, porque se lo toma en serio. Yo recuerdo que le dije, Señor, yo quiero que tú seas mi amigo. Yo quiero que tú seas mi mejor amigo. Bueno, hay muchas telenovelas cuando usted ve, cuando habla de las relaciones de amigos o las relaciones medio raras, tóxicas, estoy hablando en el sentido malo, que usted ve que la toxicidad en el sentido malo, esto lo voy a llevar al lado bien, pero hablo de ese lado primero para poner un ejemplo que me puedan entender. Muchas veces usted ve que la persona quiere, cuando ama al otro, quiere que esa persona sea exclusivamente para él. ¿Sí me comprenden? Bueno, ¿por qué le doy ese ejemplo? Porque cuando nosotros comenzamos a conocer del Señor, y en mi caso particular, yo le dije que yo quería que Él fuera mi amigo, mi mejor amigo. Bueno, eso viene con un precio, déjeme decirles, como cuando usted entra en una relación con su esposa, usted no puede tener un amante, le es permitido. Su amor tiene que ser centrado a esa persona, ¿me entiende? Tiene que ser el deleite de su esposa o su esposo para usted. Ahora, no se vuelva tóxico con lo que le estoy diciendo, ¿me entiende? Sepa que su primer amor es el Señor, pero su segundo amor, por decirlo de alguna manera, es su pareja, su cónyuge, ¿ya me entiende? Casado. Desde que, entonces, para no irme por otro camino, yo le dije al Señor que yo quería esa amistad con Él, esa amistad seria con el Padre. Bueno, él me dijo amén a eso, sin entender yo que el amén de Dios quiere decir, bueno, para yo ser tu amigo, vamos a incurrir en ciertos cambios de amistades, de relaciones en tu vida. Y ese cambio para mi persona fue que básicamente perdí toda amistad que yo obtuve, que yo tenía hasta ese momento, ¿no? Incluso hermanos que yo podía, que yo creía que muchas veces eran hermanos creyentes del Señor, ¿ya me entienden? Incluso aquellos yo perdí, porque yo le dije, Señor, yo quiero que tú seas mi mejor amigo. Bueno, eso para mí yo le entendí así, bueno, no te quiero distraído entonces con otras cosas, no te quiero desenfocado, te quiero centrado en mí. Entonces, déjeme, ¿qué le quiero decir con eso? Cuando uno se centra en el Señor y Él es el deleite suyo, ¿me entiende? Entonces ahí es donde viene la palabra del Señor como le acababa de leer, ¿me entiende? Y las mismas palabras que me diste para hablar, se las he transmitido a ellos. Entonces el corazón del Padre se le comienza a manifestar a usted, se le comienza a revelar a su vida, se le comienza a desvelar el corazón del Padre, cuáles son sus propósitos para usted, cuáles son sus designios para usted. Y en primer lugar, a lo mejor no te va a decir, bueno, evangelista a las naciones, pastor, profeta. No, muchas veces lo que te voy a decir es que quiero que seas íntimo conmigo. Quiero que me conozcas como yo te conocí. ¿Me entienden? Quiero
quiero ser revelado a tu vida. Ahora se me viene un pasaje muy interesante que quiero que me acompañen a verlo, por favor, que está en 1 Corintios, ¿vale? 13, 1 Corintios capítulo 13. Entonces, la palabra en 1 Corintios capítulo 13, quiero que vayan conmigo al verso 11, ¿vale? El verso 11 de 1 Corintios capítulo 13 habla de, o si quiere, vayamos primero, vayamos al verso 1, ¿vale? Vayamos al verso 1 y leamos, que creo que usted y yo tenemos tiempo, ¿verdad? Está descansando ya en su casita o está conectado al camino para allá. Así que, bueno, comencemos. No pasa nada leer un poquito. A mí me encanta. Uno de mis pasajes fundamentales en mi vida es este capítulo. Es este capítulo, 1 Corintios, capítulo 13. Verso 1 lee así, se lo voy a leer en la Biblia textual, cuarta edición. Dice así: si yo hablara en lenguas de los hombres y de los ángeles, pero no tuviera amor, he llegado a ser como bronce que resuena o címbalo que retiñe, ¿sí? Si tuviera profecías y entendiera todos los misterios y todo el conocimiento, y si tuviera toda la fe hasta trasladar montañas, pero no tuviera amor, nada soy. Amén. Entonces, ahí estamos hablando de los dones, estamos hablando de los regalos que Él nos da. Las lenguas son un regalo. El don de profecía es un regalo. Los misterios que proceden del Padre son un regalo, porque hay misterios que Él reservó para aquellos que le aman y son un regalo para nosotros. ¿Sí me comprenden? Todas esas cosas que menciona hasta el momento son un regalo de parte de Él. Pero sigue diciendo, ¿no? Todos los misterios y todo el conocimiento también es un regalo. Y si tuviera toda la fe hasta trasladar montañas, pero no tuviera amor, nada soy, ¿vale? O sea, si yo no tengo mi fuente de amor, que es Él, que es mi Señor Jesucristo, déjeme decirle que no tengo nada. Yo puedo tener la esposa, usted puede tener el esposo más bello, precioso, multimillonario, con todas las empresas dadas y por haber. Usted puede ir sea al país donde quiera tener el mejor pasaporte del mundo, pero usted no tiene al Padre, no tiene al Señor. Usted no tiene absolutamente nada en esta vida. Y el hecho es que nosotros queremos, si usted quiere realmente caminar con el Señor, necesitamos tenerlo a Él cimentado en nuestras vidas y en nuestros corazones, ¿vale? Sigo, dice, y aún dice, si repartiera todas mis posesiones y entregara mi cuerpo para gloriarme y no tuviera amor, de nada me sirve. Ya, de nada me sirve. El amor, dice, aquí es donde la parte donde muchas veces se salta esto, se salta esta parte, pero que es muy interesante que también lo leamos. Dice, el verso 4 de 1 Corintios 13, lee así, el amor es sufrido. El amor es bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No actúa indebidamente. No busca lo suyo. No se irrita. No toma en cuenta el mal. No lo toma en cuenta. Mire, porque yo creo que el apóstol Pablo escribe esa parte, no toma en cuenta del mal, porque cuando Cristo estaba en el Calvario, en la cruz, derramando su sangre, incluso desde antes, Él llega un momento cuando en la cruz, si usted sabe la palabra, lo comienzan a maldecir, le comienzan a decir un montón de cosas y él le dice, Padre, no se los tomas en cuenta porque no saben lo que hacen. Usted y yo hemos de ser personas también que tengamos un corazón de esa manera, que no tomemos el mal mira, este hermano, Dios mío, cómo me ofendió. No, hermano. Mire, eh, la, el motivo, según Efesios, de los ministerios bien alineados al Señor es que nosotros vayamos guiando al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, a entrar en una madurez. Es como que usted
está guiando a su hijo, a su hija, para que entren en niveles de madurez. Un niño no entra en madurez a los 7 años, a los 8 años. Bueno, déjeme decirle que tampoco usted caminando con el Señor no entra a ser maduro de la noche a la mañana. Entra en procesos de madurez. Usted comienza un camino para comenzar a entrar en procesos de madurez, pero toma su tiempo. Ahora bien, cuando ese tiempo que usted está tomando, usted debe tomar una actitud que es ser sumiso al Señor y permitirle, mire, incluso ser como un niño. ¿Ha escuchado a los niños? Bueno, aquí que el que es padre o que somos padres, ¿alguna vez ha escuchado cuando el niño va creciendo y comienza a hablar y comienza a articular? Hay una frase muy común que suelen decir. A ver, papás, ¿quién me puede decir cuál es esa frase? Es una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? Es continuo por qué. ¿Sí me entienden? Entonces, ese por qué, Señor? ¿Por qué debo de perdonar? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me hicieron esto? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué tal cosa? Pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué he perdido todo, Señor? ¿Por qué, Señor? Mi hermana ya no me quiere. ¿Por qué, Señor? Estoy pasando y a lo mejor el por qué más difícil es cuando usted pierde algo o alguien que usted más toma como una posesión querida. ¿Me entiende? Y usted, ¿por qué, Señor? Porque perdí, como quien dice, déjeme ponerle un ejemplo, porque perdí el trabajo que más me gustaba, porque perdí a ese ser querido que tanto estaba tan cercano a mi corazón. ¿Por qué, Señor? Porque se me, se me rompió mi vehículo. ¿Por qué se me estropeó tal cosa? Porque ya no tengo los ingresos. ¿Por qué usted rellene los blancos ahí con los porqués que le estoy dando? ¿Me entiende? Pero si usted es sensible a la voz de su padre, usted va a regresar a él y él te va a decir, porque en el caso de un ser querido, sea el motivo que sea, pero vamos a ir a cuando ya es el tiempo de ellos de partir. Nosotros debemos tener paz en nuestro corazón. Imagínese, uno de los porqués más difícil que, que tocó mi corazón hoy fue ver y escuchar noticias de padres que creyentes que han perdido por X o Y motivos a sus hijos pequeños, por temas de guerra y circunstancias semejantes, ¿no? Entonces, son los porqués más difíciles. Pero sabe que cuando usted y yo nos arraigamos en el Señor, hermano, nosotros comenzamos a entender los porqués del Señor. Es como que Él nos comienza a explicar, nos comienza a dar a entender que muchas veces yo incluso he conocido a gente, yo recuerdo que le decía a alguien el otro día, eh, sí, recuerdo a quién era, recuerdo que es una persona al cual nosotros hemos estado en momentos sí, momentos no, estarle hablando de la palabra del Señor. Recuerdo que es un papá y él me decía, no, es que mi hijo estaba enfermo pero gracias a Dios no está tan mal como, y comenzó a decirme, no, es que mira, tengo unos amigos que han perdido a su hijo de 8 años. Y yo le comencé a narrar una historia de unos amigos que nosotros tenemos, que conocimos hace años atrás de Honduras, y cómo esta pareja tuvieron a sus hijos, y esos bebés llegaron a 3 meses, tuvieron 2 hijos, y los dos llegaron a 3 meses, y el Señor se los llevó. Bueno, pasaron muchos años para que ellos comenzaran a lo mejor a meditar en querer tener hijos otra vez. Y cuando tuvieron el miedo más grande, ¿qué piensa usted que era? Perder a esa criatura otra vez. Pero en medio de eso, yo sé que en las circunstancias de estas personas, el Señor ha permitido que ellos perdieran. Déjeme barajar esto porque esto es bien difícil tragar para los que somos padres. El Señor permitió que ellos disfrutaran de esos príncipes, porque eran dos varoncitos en dichos momentos, para que ellos entendieran que era el amor. Muchas veces el Padre, para que cuando usted realmente obtiene la recompensa que Dios le da, usted no lo toma y como una idolatría. ¿Me entiende? Eso para mucha gente es muy difícil. Nosotros no debemos de poner a Mira, lo personas que ni a trabaja. hijos en nuestros corazones en un lugar de idolatría. ¿Sí me entienden? Entonces,
En ese sentido, ahí es donde entra, donde vuelve la historia a, a, a la palabra otra vez. Es donde nosotros, si tenemos todas esas cosas, tenemos todo lo material, tenemos la familia perfecta, pero no tenemos amor o nuestro amor está desenfocado en lo que tenemos, somos como ese metal que resuena. Somos como un instrumento desafinado en las manos del Señor. Y usted puede decir, no, pastor, pero soy un hijo, una hija de Dios. Sí, pero déjeme decirle, en ese momento, bajo las circunstancias que le acabo de explicar o pintarle una imagen, usted es como un instrumento que no está bien afinado. ¿Por qué? Porque su oído no está, o su mejor dicho, su corazón no está sembrado en las cosas de Dios. ¿Sí me entiende? Su corazón no está sembrado en el caminar con el evangelio del reino. Usted ha aceptado al Señor, pero no está afirmándose en él porque está, ay, mira qué bendición. Yo he escuchado gente decir, mira la bendición que Dios me dio y su bendición se convirtió en un altar. Eso duele. Nadie dice amén, ¿no? Claro, no tienes un micrófono abierto. Entonces, ¿qué pasa? Pasan circunstancias de ese índole, que muchas veces los regalos, como leíamos en 1 Corintios, todo eso son los regalos y muchas veces las personas, los ministros, los ancianos, quien quiera que usted sea ministrando una palabra del Señor, usted se vuelve amarrado, usted pone su don en un lugar de idolatría y usted se le olvida a quién fue el dador de ese don para su vida. Muchas veces hay personas, ministros, que su don se antepone a Dios. Ah, es que yo soy el profeta que puedo profetizar o soy el apóstol que sé todos los diseños del cielo. Y se me olvida que son unos dones y unos regalos que tengo que administrar. ¿Me entiendes? Y nos Amén. desenfocamos en quién es el Señor. ¿Sí me comprenden? Pero nuestra identidad, hermano, no debe ser en qué es lo que hago. Por eso la oración que yo leía al inicio, por eso la oración del Señor, ellos han tomado, han hecho suyo tus palabras, Señor. Yo simplemente, usted y yo simplemente somos vasos del Señor y traemos una palabra del Señor y queremos ayudarle a crecer en los caminos del Señor. Pero tenemos que reconocer que la palabra que se nos está dando, ¿me entiende? La intimidad que estamos teniendo con el Señor debe ser prioritario. ¿Sí me comprenden? Yo resulta que hay una persona que recién conocimos y es una bendición. Yo creo que el Señor ha traído a esa persona y yo he querido mensajear a esa persona, ¿no? Pero en medio de todo eso, yo incluso mi esposa me estaba hablando y me decía, si tienes contacta con esa persona. Y yo le decía, yo oraba al Señor porque yo quería realmente hacer eso. Y yo le preguntaba al Señor, y decía, Señor, ¿qué le digo? Y el Señor me seguía. Yo soy una persona que creo que cuando uno comienza con el camino del Señor, hay veces y han recibido unas palabras de bendición. Muchas veces hay que dejar caminar un poquito con esa palabra porque hay mucho que, que, que procesar en su corazón. Entonces yo decía, sí, le voy a dar unos 2, 3 días. Y le decía al Señor, yo quiero hablarle a esta persona. Me decía, espérate un día más. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces a la mitad de la semana es cuando más la persona, muchas veces, ahí, hermano, usted me va a decir, ay, no, este pastor no sabe lo que está hablando, pero déjeme decirle, muchas veces usted, incluso usted, el más santo, el más metido con el Señor, la mitad de la semana es donde su tanque de la presencia del Señor se va menguando, se va gastando su gasolina santa, ¿me entiende? Entonces ahí la palabra viene como a derramarse gasolina en su tanque otra vez. Entonces yo le oraba al Señor y me decía, no, 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 espérate un momentito. Incluso antes de empezar lo iba a mandar. Me dijo, no, tranquilo, déjale unas horas más. Déjale unas horas más, deje que procese un poquito más, porque si Él realmente me quiere conocer y yo ciertamente le he ministrado, mi palabra va a venir como agua, como se suele decir, agua de mayo. ¿Me entiende? Entonces muchas veces uno tiene que saber esperar en el Señor en ese sentido. Amén. Entonces déjeme decirle que volviendo al tema, nosotros debemos de ser sensibles al Señor, incluso cuando se nos está diciendo, por ejemplo, yo escojo a alguien aquí y le digo, hermano, abra su micrófono y yo le entrego y usted comienza a hablar y usted comienza a ministrar. Pero ¿qué tal si la persona no está preparada en ese momento? Lo más adecuado es decir, como alguien me decía, quiero ser sincero con usted. Y saben que lo que yo más valoro es la sinceridad.
porque yo quiero ser sincero con ustedes también. Como el Padre ha sido sincero conmigo y sigue siendo sincero conmigo. Amén. El que puede decir un amén, puede levantar la Amén, mano y no decir amén porque se amén. está grabando. ¿Sí me entienden? Entonces, por favor, los amenes sean así y no en voz. Entonces, ¿sabe qué pasa? El Padre es tan hermoso con usted y conmigo que Él conoce sus circunstancias, Él conoce por dónde usted está pasando. Yo quiero traerle una palabra que el Señor, como vuelvo y le digo, sembraba en mi corazón, es una palabra de poder, pero para que la palabra se arraigue en su corazón como de poder, usted tiene que saber de dónde ha procedido esa palabra. Por eso le leía Juan 17:8 en la versión que se le leí. Dice, se lo vuelvo a leer, esa es la segunda parte. Han recibido tus palabras y las llevan en su corazón. Entonces, la palabra, mi hermano, como esta persona recibió el otro día, se le impartió palabra, se le impartió ministración a su corazón. Entonces, para que esa palabra uno se dé cuenta que está sembrado en su corazón, muchas veces hay que probar el fruto de la palabra. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿cómo probamos el fruto de la palabra? Bueno, hay diferentes maneras que no me quiero entrar en ahí, sino que quiero impartirles poder en la palabra. Para impartirles eso también quiero que vayan conmigo a Hebreos capítulo 1. Amén. Vayan conmigo a Hebreos capítulo 1. Vuelvo y digo, los aménes son así. Amén. Hebreos 1. Sigo leyéndoles en la Biblia textual. Amén. Hebreos 1, vamos a leer los primeros tres versículos. Dice, esto también para mí es una palabra, son unos versículos de poder, de impartición. Dice, habiendo Dios hablado en el tiempo antiguo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habló, escuche la palabra, nos habló por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por el cual hizo también los siglos. Vale, déjeme leérselo en la Biblia de las Américas. Dice, el verso 2. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Bueno, sigo. 3. Quien siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su ser, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Se sentó en la majestad en las alturas. Bueno, usted, ¿a qué viene eso, hermano? Bueno, mire, usted tiene que saber que las palabras que Él nos dio, como leíamos en Juan, ¿vale? Nos la dio nosotros. Sígame, nosotros la creemos, ¿ok? Bueno, si la creemos, sabemos ahora a dónde está sentado el Hijo. Está sentado a la diestra del Padre, ¿vale? Dice la palabra que el Padre, el Hijo y el Espíritu uno son. Entonces, ellos son uno y Él nos sigue hablando, nos sigue dando palabras. Y las palabras nos las creemos, nos las tomamos como poder, hermanos, debemos de actuar sobre esas palabras. El otro día en la reunión que teníamos, el Señor se estaba derramando de una manera impresionante. ¿Me entienden? Estaba aquí, bueno, creo que solo, solo una persona creo que no recibió una administración, ¿me entiende? ¿Y qué pasa? En medio de eso, uno, hermano, ¿sabe qué? Mi actitud, porque no era yo el que estaba compartiendo, pero mi actitud era en todo el momento, wow, Señor, qué precioso, qué tremendo lo que estás haciendo. Cuántas llaves. Yo recuerdo que yo miraba en una administración uno de los matrimonios como el Señor les estaba hablando una palabra y yo miraba en mi espíritu, yo miraba llaves, como muchas llaves, y después se los compartía la imagen que el Señor, porque el Señor me habla en imágenes, yo miraba llaves, como el Señor le daba llaves para abrir y cerrar, y entonces yo digo, bueno, Señor, si yo estoy viendo esas llaves y me has permitido ver esas llaves, yo digo entonces, Señor, yo también quiero esas llaves. Yo quiero llaves para abrir puertas y cerrar puertas.
yo quiero llaves para abrir y cerrar cerrojos, ¿me entienden? Porque hay cerrojos, me hablaba el Señor para mis amados hermanos que recibieron esa palabra, que hay cerrojos que tienen que ser cerradas con algunas llaves, ¿me entienden? No todos los cerrojos se cierran a la fuerza. Hay cerrojos como cuando usted va a llavar la puerta de su casa. Eso es un tipo de cerrojo y tiene para la seguridad de que cerrarlas con ciertas llaves. Entonces hay llaves que son para cerrar, porque hay manijas que son para abrir. ¡Pam! Hay una perlita que le doy. Hay puertas, hermanos, no todas las puertas. Las puertas uno las desbloquea con las llaves, pero para entrar es la manija, el manillar, como sea que usted le llame a eso, ¿me entiende? Y usted abre esa puerta, pero como el Señor en otro pasaje dice, si no mal recuerdo en Apocalipsis, que ahora siento de irme por ahí, que el Señor dice, estoy a la puerta y llamo. Ahora déjeme hacerle una pregunta. Muchas veces, o déjeme decírselo así, muchas veces la iglesia ha dicho que está a la puerta de su corazón y al incrédulo Dios le está tocando. Mentiras. Está llamando, está en Apocalipsis y está hablando a una de las iglesias y le está diciendo, iglesia, estoy aquí afuera. Todo lo que ustedes están haciendo se supone que es para mí, pero yo estoy afuera y estoy llamando. Bueno, y entonces, ¿en qué momento entra el Señor en la cena? Él está afuera. Entonces, usted muchas veces, usted y yo, muchas veces podemos caer en esas circunstancias de creer que todo lo que estoy haciendo es, oh, santo. Y el Señor está afuera y está tocando. Pa, 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 abre la puerta. Es mi casa. Se supone que me edificaste casa a mí, pero me has dejado afuera. Ocupa. Abre la puerta. Yo soy el dueño de tu corazón. Déjame sentarme en ese trono. ¿Sí me entienden? Entonces, mis amados hermanos, muchas veces el Señor está a la puerta de nuestro corazón, llamándolo a usted y a mí, diciéndole, todo lo que tú crees que estás haciendo, lo estás haciendo para mí. ¿Y sabes qué pasa? Entramos en una dinámica como las vírgenes, las insensatas, ¿me entiende? Usted sabe que habían sensatas e insensatas. Las sensatas apagaron su lámpara esperando al novio. ¿Qué hace usted manteniendo encendido la lámpara del Señor, quemando su aceite cuando debería de estar reservando su aceite para el Señor? Yo le hago una pregunta. ¿Usted acaso enciende una lámpara, una luz de su casa en mediodía cuando hay claridad, cuando está el sol en su apogeo? Usted lo enciende en los momentos más necesarios. Yo diría que lo más lógico es que usted enciende su lámpara cuando esté oscuro. Muy por la madrugada, si se levanta de madrugada, o en la noche cuando no haya claridad, pero no lo enciende a la mitad del día, a no ser que usted necesita, tiene una cámara y necesita claridad para que se le distinga. Pero por lo general, usted no enciende una lámpara cuando no es necesario. Bueno, muchas veces la iglesia mantiene la lámpara encendida y cantando coritos y adorando a un Señor que no está presente en medio de ellos. Usted y yo podemos caer en esas dinámicas de adorar, levantar una adoración a Dios cuando Dios no está ahí presente o cuando no está realmente cimentado en su corazón o en el mío. Y déjeme decirlo, no le estoy diciendo, no le estoy acusando, pero le digo, le puede pasar al mejor. Yo he tenido experiencias cuando Dios me dice, yo recuerdo, déjeme decirle otro testimonio, como el corazón de Dios tan hermoso y tan perfecto. Esto, el que ya me conoce ha escuchado esto, pero yo recuerdo que una vez yo iba en un autobús que iba hacia las afueras de esta ciudad y recuerdo que yo estaba ahí con mis audífonos y adorando al Señor. Yo dije, wow, Señor, siento que estoy en el tercer cielo y todo, ¿no? A lo mejor estaba adorando con tercer cielo, que no sé si eso ya es un grupo así. Y recuerdo que yo era el último en llegar a ese lugar que iba a agarrar ese autobús. Y había mucha gente ahí, pero como yo estaba en el espíritu, ¿no? Estaba adorando y bajando los ángeles y los serafines y todo, y diciendo que mi adoración era puro para el Señor. Pero me doy cuenta que cuando me subo al autobús, o sea, me cuelo en la línea y me subo al autobús, y la gente, ¿qué haces? Pero como mi adoración en el oído está tan alto, no escucho lo que me están diciendo. Entonces me subo al autobús y veo
y veo que el Señor con una voz apacible, así como, oye, hijo, pero ¿qué estás haciendo? ¿Qué has hecho? Mira, mira por la ventana, la voz de Dios vino para mi vida. Mira cuánta gente está ahí y están antes que tú esperando en subir a esto mismo. Y tú te has pasado la línea, te lo has comido. ¿Crees que eso está bien? Así, no más que eso. Fue como una llamada en el oído a mi corazón. Yo me sentí tan avergonzado, pero tan avergonzado que jamás para el resto, porque era un tiempo de verano, ¿no? Para todo el resto del verano yo dejaba, aunque yo a esa parada, yo decidía llegar ahí de antemano, decidía llegar temprano y ser el primero en llegar ahí. Y mi decisión que ellos me decían, no, como tú has llegado primero, tú entras primero. Yo le decía, no pase. Yo hacía que todo el mundo pasara y yo me quedaba de último. Lo hice como la duración de verano, que eran, aquí son más o menos 3 meses. Y yo hice eso, porque yo dije, por una vez que me equivoqué, Señor, quiero dar mi asiento, mi lugar privilegiado en ese autobús como algo digno para alguien más, una ofrenda, ¿me entiende? La ofrenda muchas veces es para el Señor, pero cuando usted toma eso en su corazón y usted cede un lugar preeminente para alguien más, no crea que el Señor no lo ve a bien. Y no, yo no lo hacía porque pidiéndole al Señor que me recompensara en algo. Yo simplemente me di cuenta que mi adoración no era genuino. Era como eso, como que el Señor tocando a mi puerta y diciéndome, tú me estás levantando una adoración, pero estás más fuera de onda conmigo que no estás en comunicación conmigo. Y yo, hermano, yo quiero siempre ser una persona que camina en lo recto del Señor. Quiero caminar en su amor, quiero caminar en su poder. Y déjeme decirle que hay un secreto a cuando usted camina de esa manera, conectado al Señor, usted camina en poder de amor, ¿me entiende? En el Señor. Usted camina en otro nivel de entendimiento de quién es Él. Usted camina en perdón, usted camina de otra manera. Entonces, el poder de las palabras que usted tiene se vuelven majestuosos para Dios. Usted se vuelve un instrumento para Él, ¿me entiende? Usted se vuelve un instrumento ¿de qué manera? Bueno, pastor, ¿de qué manera? Usted con sus palabras y con sus gestos, porque usted puede profesar en todas las redes sociales, en todos sus estados de WhatsApp, Telegram, Instagram, por donde sea, todo meta, usted puede decir que usted es un hijo de Dios y poner Filipenses y poner Génesis y poner todos los pasajes habidos y por haber. Pero si usted no camina en perdón y en amor, hermano, vuelvo y digo, volvemos a 1 Corintios 13. Somos como esas campanas que desentonados, esas guitarras que no suenan bien, ¿me entiende? Suena como esa voz de gallo que usted de repente tiene por ahí. ¿Sí me entiende? Entonces, eso, hermano, es, es, eso es caminar en, en falta de amor, si me permite decir eso. Es caminar de otra manera. Incluso otra cosa que me ilumina el Señor en este momento, incluso cuando usted camina confesando al Señor, pero usted no camina bajo el poder de su amor, usted no está caminando rectamente con el Padre. ¿Me entiende? Porque déjame decirte algo, usted se vuelve como un Jonás, un profeta de Dios. Dios llama a Jonás a ir a un lugar y emitir una palabra de Dios sobre un pueblo. ¿Y qué pasó con ese pueblo, mi estimado? Él no quiso ir porque pensaba más recto. Muchas veces nosotros caemos en dinámicas así y creemos porque la palabra de Dios que yo porto es una palabra de juicio y de repente, hermano, usted se da cuenta que ese no es el corazón de Dios. No es el corazón de Dios. Usted está caminando en un poder, pero creo que un poder raro ahí, hermano. Revísese. Si usted anda emitiendo juicios contra personas, si usted anda hablando no adecuadamente, mire, perdón el suspiro tan largo. Vayan conmigo a un pasaje, ven conmigo al evangelio que yo considero de amor, ¿vale? Juan, evangelio de Juan, un pasaje muy conocido, pero vamos a leer lo que sigue, ¿vale? Quiero impartirle hoy, mis estimados hermanos, de que ustedes sean personas que caminan en el poder del amor. Usted camina bajo la unción
y la administración del Espíritu Santo. Quiero leerle esto, ¿vale? Si usted camina lleno de amor, no hay nada imposible para usted. No hay una oración que usted vaya a hacer por alguien que no va a ser transformador, ¿me entiende? Antes de leer esto, me recuerda el Señor un testimonio que escuché hace un par de años de un siervo tremendo del Señor, un tremendo siervo, un hombre que viaja a naciones y naciones y tenía un viaje muy largo de regreso hacia la nación donde él vivía. Y porque eran como 20 horas de viaje, él tenía puntos en su tarjeta de mías para sentarse en un mejor lugar. Y resulta que porque había alguien, por el motivo que sea, lo denegraron a un asiento de menos calidad, de menos espacio, ¿no? Entonces el hombre pasó ahí muy furioso, muy enojado, y de repente, en medio de todo el vuelo, le dice él a su esposa, él contando este testimonio, él dice que cuando él se calla, el hombre muy serio, él no vuelve a hablar hasta que llega a su destino, porque está furioso que le han quitado su silla de privilegio, ¿no? Su asiento privilegiado. Entonces, en medio de eso, en medio del vuelo, hay una persona que la asistente de vuelo pide, hay un médico, aquí hay un médico. No hay médicos. Bueno, el hombre le está dando un infarto a un pasajero y muere. Y está dos filas delante de este siervo de Dios en ese momento, ¿no? Como él dice, y muere la persona. Este hombre por dicha va viajando con su esposa. Mire qué tan importantes son nuestras esposas, ¿vale? Y resulta que viene la mujer y le dice, la sierva, ¿no? Le dice, eh, levántate y ve a hacer tu trabajo. ¿Qué quiere decir? Ve y ora por ese hombre, resucítalo. Porque este hombre camina bajo esa autoridad. Él ha resucitado muchas personas. Sí, me escuchó bien, ha resucitado personas. Eso es posible, mi hermano. Por eso le estoy hablando de fe. Es posible en el nombre de Jesucristo. Yo quiero eso para mi vida también. Así que, pero para tener eso, usted tiene que encontrarse con muertos, hermano. Así que tenga cuidado con lo que pide. Bueno, resulta que este hombre muere la persona en el vuelo y, y él, así todo cascarrabias, se levanta porque, bueno, ni modo, pues, si no, el vuelo va a ser más incómodo, 15 horas más con un muerto ahí, ¿no? Entonces se levanta y va donde el hombre y muy enojado, dice él narra que él estaba muy furioso todavía porque pues, no tuve mi asientito cómodo. Entonces él narra que va y le pone la mano y le dice, en el nombre de Jesucristo, Padre, resucítalo, tráelo a la vida. Y el hombre y resucita. En ese momento, él se da cuenta, él simplemente fue a orar en obediencia, ¿vale? Usted lo puede buscar, mire, que no sé, creo que está en español, hay un testimonio de él, por si lo quiere escuchar, ¿vale? En Sid Roth, se llama David Hogan o David Hogan, ¿ya? El que quiere escuchar testimonio de 20 y poco de minutos. Entonces él está en ese vuelo, no habla en ese testimonio, en ese Sid Roth, él no habla de ese testimonio, porque él solo predica muchas veces en inglés. Y él habla y él dice en este que le estoy contando yo, que él en ese momento, cuando el hombre resucita, dice que él va y se vuelve a sentar y se humilla delante del Señor y le dice, Señor, incluso con mi mal carácter me has utilizado. Incluso con mi mal carácter, con mi mal genio me has utilizado. Y ahí el Señor, la voz de Dios viene a él y le dice, es que no es por tu genio que tú eres el gran hombre que crees de Dios que eres, sino es por mi amor. Eso, hermano, tiene que ser algo tremendo para usted y para mí. No importa quién usted es, ni qué es lo que usted cree que hace, es cuando usted anda en amor. Resulta que cuando llegan a su destino y se bajan, llegan las personas y llega la esposa del hombre y lo abraza y le quiere pagar, hermano, le quiere pagar porque resucitó al marido. Y le dice, gracias, le dice, porque has devuelto a mis hijos a su padre. No sé si me han entendido. Iba ese hombre a dejar huérfanos a hijos, a niñas pequeños, ¿me entiendes? Y ese mero hecho, ¿no? Yo no sé por qué él no narró si ese hombre era un creyente o no. Pero qué tal si ese era el encuentro que ese hombre, esa familia necesitaban para llevar el evangelio de poder y el reino de poder a su hogar. ¿Me entiendes? Para transformar una generación, hermano. No sé si alguien me está entendiendo, pero yo, en mi caso, por eso le hablo de un evangelio de poder, porque yo era completamente incrédulo en mi país.
¿me entienden? Yo era un completo incrédulo y yo seguí a una mujer y yo seguí que y porque me invitaba a una iglesia, yo fui detrás de ella por ella, no por la iglesia, no por lo que yo iba a encontrar ahí, pero encontré al Dios de la gloria. No sé si alguien me entiende, encontré al Dios de poder ahí y él transformó mi casa, él transformó mi hogar, transformó mis generaciones. Yo soy tan creyente en la sangre de Cristo que yo creo que transformó mi ADN porque yo era una persona de muchas enfermedades. Yo caminaba con pastillas, yo era un hombre que mi esposa de testigo, que yo caminaba mucho con eso, ¿sí me entienden? Entonces, pasa eso en nuestras vidas, que tiene que ver algo. En mi caso, Dios no fue tan amable conmigo para que yo lo aceptara. Fue violento el aceptar al Señor para mi vida. Fue como un ven para acá de uno, ¿me entiendes? Para aceptarlo a Él. Pero yo lo acepté de todo corazón. Y déjeme decirle, porque yo siento en mi espíritu de que hay personas aquí que de repente puedan estar luchando con su aceptación del Señor. Cuando uno acepta al Señor, muchas veces uno tiene que caminar, uno debe de caminar con el Señor. Y uno debe de reconocer que uno necesita al Señor. Y muchas veces ese reconocer con el Señor, como me pasó a mí en su momento, cuando se me descorazonó en un momento, en una congregación, fui tan herido, fui tan traspasado por las palabras de un falso hermano, ¿me entienden? Hace años atrás, en una congregación donde nosotros apenas estábamos siendo cimentados. Y yo sentí que me descorazonaron cuando me di cuenta, pero vuelvo y digo, bendito sea mi esposa que en ese momento oraba y oraba por mí, porque yo estaba siendo un hombre ciego, estaba volviéndome ciego a creer en una persona que decía ser un hermano, decía ser un nos habla que vendrán lobos vestidos de oveja, ¿me entiende? Y déjeme decirle, hermano, hermana, aquí presente, en algún momento, si usted ha sido herido por hombres y mujeres de Dios, hombres y mujeres que han profesado el Evangelio, y, 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 y el Evangelio a lo mejor ha sido puro en algún momento, pero llegan momentos donde se tuercen las cosas. Yo recuerdo que yo necesité ministración de eso, pero la administración que yo recibí me hizo reconocer que esas personas no eran verdaderos creyentes, no eran verdaderos hijos de Dios. Y déjeme decirle, usted se va a seguir encontrando con esa situación hasta que usted no decide caminar de verdad con el Dios que lo llamó a usted, con el Rey de Reyes que lo llamó. ¿Me entienden? Y yo recuerdo que yo dije en ese momento, Señor, yo no quiero saber jamás de otra iglesia, nunca más en mi vida quiero saber de estos sinvergüenzas, caraduras, decía yo en mi corazón, y orando al Señor, diciéndole esas palabras. Se los confieso aquí, yo le decía eso al Señor. Y yo recuerdo que en una instancia mi esposa había un congreso que se hizo en esta ciudad y ella me decía, vamos, vamos, vamos a esto, no sé qué. No, yo no quiero saber nada de congreso ni de nada. Le digo, yo me quedo con el Señor, pero había algo en mi corazón que esta es la primera vez que lo voy a decir. Había algo en mi corazón cuando yo hice esa oración, yo me sentía el corazón deshecho, raro, me sentía raro, era que no me sentía con rumbo. ¿Por qué? Porque no estaba teniendo coinonía con mis hermanos, ¿me entiendes? Y nosotros necesitamos eso. Como dice la palabra en algún sitio, dice que hablando el Señor a los judíos, no recuerdo a través de quién, pero le dice que ustedes son el olivo original. Y dice que él cortó esa rama, pero lo injertó en otro lado, o sea, siendo nosotros ese injerto al árbol de olivo, ¿no? Pero dice que si esa rama que fue cortada, que procede, que creció del árbol original, si ellos se arrepienten, Él los vuelve a injertar. Entonces, aunque nosotros en este tiempo tenemos el evangelio del reino y los hebreos, los judíos, los israelitas, como usted quiere, no conocen al Señor en la capacidad y en la manera que nosotros lo conocemos, no quiere decir que si ellos no se arrepienten, no vuelven. Entonces, déjeme decirle eso. Muchas veces en esas circunstancias por lo que le estoy hablando, yo tuve que ir forzosamente a esa reunión. Y recuerdo que la palabra del Señor, una palabra de poder, vino por medio de unos hijos de Dios que estaban teniendo esas reuniones. Y eso vino, recuerdo que parte de la palabra fue como que si me haya tocado un cable de 220 voltios y reinició mi corazón y nunca más quise apartarme del Señor y nunca más quise no creer que los hijos de Dios podían cometer errores y nunca más
vino a mi mente de creer, ay, bueno, como este pastor o esta evangelista, o usted ponga ahí la que quiera, me ha herido, ha hecho esto, bueno, por eso yo no voy a creer. No, déjeme decirle, amado Hijo de Dios aquí presente, a su servidor lo han herido una y otra y otra y otra y otra vez, pero yo decidí creer, de como decía aquí mi hermano Diego, que una vez hizo una analogía, no porque usted ha recibido usted ha ido a una barbería y le han cortado mal el pelo, no se vuelve a cortar el pelo. No, señor. ¿Usted qué hace? Bueno, busca otro barbero, busca otra peluquera, ¿cierto? Y así funcionan las cosas. Entonces usted no se deja el pelo, usted no se deja el mecho de Gedeón. No, señor, usted se va y se corta el pelo, no va y se afeita, ¿me entiende? Va y se maquilla o lo que sea. Entonces, muchas veces, hermano, usted no se debe, hermano o hermana aquí que me escucha, y no sé si esto le corresponde a usted, pero siento que ahí me está guiando el Señor. Muchas veces necesitamos realmente afianzarnos en las palabras de poder que el Señor nos ha dado. Déjeme decirle también que se va a encontrar, hermano, muchas veces con personas como las que le describí, pero ahí es donde entra el poder del perdón. ¿Me entiende? Usted perdona, olvida y hace como dice el Señor que Él hace con nosotros. Toma nuestros pecados, toma nuestras iniquidades y dice que cuando yo le pido perdón a Él y es de corazón, dice que las toma y las tira tan lejos, es el este del oeste y no se vuelve a acordar jamás. Jamás es jamás. Déjeme decirle que muchas veces, para que me entienda, muchas veces el personaje o la persona que lo va a herir va a ser la persona más cercano a usted. Las fricciones muchas veces vienen de adentro, pero usted debe de caminar en perdón. Yo no sé cuántas veces, seguramente mi esposa me ha tenido que perdonar y yo seguramente le he herido, ¿me entiende? Y eso, hermano, son las partes más difíciles porque uno hay veces lo hace y uno dice, ah, yo no tengo, yo qué, yo no hice nada, yo tengo la razón aquí, especialmente los hombres, yo soy el macho, aquí no me vengan con cuentos, yo soy el que manda aquí en la casa. No, señor, cuida sus palabras, hermano. No, yo no dije nada contra mi hija, no, mentiras, yo soy tu papá, yo soy el que manda aquí, no. Olvídese, herimos con nuestras palabras. Pero lo correcto de eso es que de nuestra boca deben de ser palabras de poder, de bendición, de un evangelio glorioso. Y de eso he querido venir. ¿Sabe qué he querido venir a hacer hoy? A sembrarle una semillita para que así como su servidor un día conoció y ha ido conociendo, porque no se deja de conocer el evangelio del reino, uno va conociendo a medida de Dios y uno va entrándose en esas dimensiones de revelación del amor de Dios. ¿Sí me entiende? Hay dimensiones, hermano. No se quede en la orilla del amor de Dios. Profundice en el amor de Dios. ¿Me entiende? Y con eso quiero, quiero dejarles con esa semilla, ¿vale? De esta parte que yo quería compartirles. Palabra que se me venía, no sé para quién o para quiénes, pero en esta conexión se me venía mucho esa palabra de Efesios 5 y ahora la voy a leer, porque muchas veces uno no puede detectar la condición en la que muchas veces está de su corazón o de su vida espiritual, pero el Señor me hablaba esta palabra que espero que traiga luz, que pueda alumbrar, ¿no? Que el Señor me hablaba de que hay gente que se tiene que despertar ya, que se tiene que despertar en el Señor. Y voy a leer este versículo en Efesios 5:14. Dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y me hablaba el Señor. Este es el consejo para estas personas que muchas veces tal vez no saben, pero están dormidas en el Señor. En el Señor hay dos tipos de cosas ya, o mejor dicho, tres. Los que están dormidos, los que pueden estar muertos espiritualmente y los que están resucitados ya. Y realmente el que está dormido en el espíritu está a un paso de llegar a la muerte espiritual. Estoy hablando de la muerte espiritual, no natural. Y muchas veces no hay una conciencia de eso. Entonces, cuando el Señor habla de dormirse, es una persona que su luz se está apagando, ya que ya no puede ver tal vez muchas cosas. Y este es el consejo. Mira pues con diligencia.
Efesios 5:15. ¿Cómo andáis? No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos. Ahí dice el Señor, mire, trae solución la palabra. La palabra no nos va a dejar sin brújula, no nos va a dejar sin dirección. La dirección es, no seáis insensatos, sino sed entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y dice, no os embriaguéis con vino en la cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el consejo, la sabiduría que hay acá para las personas que sienten un adormecer, ¿cómo me voy a dar cuenta yo si estoy dormido o no en el Señor o en el Espíritu? Me voy a dar cuenta cuando directamente yo no estoy en esto, ¿cómo? Lleno del Espíritu Santo, ¿vale? Una persona que no está llena del Espíritu Santo siempre va a estar, ¿cómo le puedo decir? Va a estar como seco, pues. Va a estar como, muchas personas podemos hablar de la llenura, hablar de que recibí un cántico, una palabra, un salmo, pero a las personas que están ya durmiéndose, que ya están dormidas en el espíritu, esas personas les da igual si recibiste un salmo, si un cántico espiritual, les da igual si vos oís que alguien está diciendo, hoy amanecí alabando al Señor en la mañana, hoy no, eso es como que le hace como por un oído le entra, por el otro le sale. O sea, hay un adormecer, hay un como que no sienten nada cuando alguien les puede compartir o decir, mira, el Señor hoy me levantó con una palabra, o mira, el Señor me levantó hoy con un cántico, o mira, yo recibí un salmo, o mira, etcétera, etcétera. Entonces, cuando no hay eso en una persona, significa que estamos durmiéndonos en el Señor, ¿ya? En nuestro espíritu, en nuestros corazones. Cuando no hay una gratitud, un levantarse todas las mañanas y reconocer al Señor, y no hay esa búsqueda constante de escuchar en el hoy qué Dios está hablando para mí, esa emocionarse con el Padre en su búsqueda espiritual, en su búsqueda íntima, tanto en la palabra como en los tiempos que uno tiene con Él. Entonces significa que uno está dormido, iglesia. ¿Por qué le hablo esto? Porque esto es un consejo de sabiduría. Entonces, si uno se está durmiendo en el Señor, hoy el Señor les trae una palabra, despiértate tú que duermes para que te alumbre Cristo. ¿Por qué? Porque la luz viene a alumbrar lo que uno no ve. Muchas veces uno no se da cuenta de que como iglesia de Cristo decimos, yo soy cristiano, yo soy creyente, pero está totalmente dormido, dormido en el espíritu, ¿vale? Entonces, el consejo es, no seamos insensatos, sino sabios y entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Y dice, no nos embriaguen, no con vino. El vino es bueno, uno puede tomarse una copita o lo que sea, pero la palabra nos dice claramente que no hay que embriagarse porque en el vino hay disolución. En el embriagarse con el alcohol o con el vino hay disolución, que quiere decir que hay libertinaje, o sea, uno ya termina haciendo cosas que no debe, uno ya termina haciendo cosas que tal vez al Señor no le agradan, que al temor de Dios no se nos pasa por encima. Entonces, en el embriagarse hay disolución, hay la palabra que es libertinaje, ¿vale? Y el libertinaje es no tener como un freno en las cosas, decir en un momento, no, yo no puedo hacer esto porque esto a Dios no le agrada. Eso es cuando uno se embriaga en el vino y en el alcohol, pero no es lleno del Espíritu Santo. El Señor nos manda a ser llenos del Espíritu Santo, no de vino, no de alcohol, no de cualquier otra cosa, sino tener esa llenura, esa frescura diaria del Señor, que es la que nos mantiene despiertos para oír la voz de Él. Entonces el consejo hoy, que no seamos necios, sino sabios, ¿vale? Y entendidos de la voluntad de Dios, que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos y es verdad que fuera los días no se ve nada guay allá afuera, como dicen aquí ya, no se ven cosas agradables,
sino es porque tenemos la llenura, la vivencia, la vida del Espíritu. Nuestros días muchas veces son como cualquier otro día, ¿ya? Que muchas veces nosotros podemos disfrutar un ratito de cosas pasajeras, pero luego la vida sigue siendo desagradable o sigue siendo seca si uno no tiene esa llenura del Espíritu Santo, uno no tiene esa vida que viene de él, ¿ya? Entonces el consejo es no andemos como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, no seamos insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es que seamos llenos del Espíritu Santo todos los días y la voluntad del Señor dice que compartamos hablando que entre nosotros, entre los hijos de Dios, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando y dando gracias al Señor siempre en nuestros corazones. Cuando uno ya pasa, ya ni siquiera reconoce al Señor en su día a día, ni da gracias ni por el plato de comida, ni por el aire que respiramos, ni por todas esas cosas, uno ya está en un adormecimiento espiritual. Entonces, es la palabra que el Señor me compartía, que me la traía mediante cerraba mi ojo. Escuchaba muchas veces esa palabra. Dile que despierten, que hay gente que se está durmiendo, que ya está dormida en esta conexión, pero son cristianos. Entonces, tiempo, iglesia, este es el mensaje de despertar verdaderamente, de que no sigamos igual y no seamos igual, de que nosotros nos llenemos todos los días con el Espíritu Santo, ¿vale? Esa es la palabra que les comparto que recibía.